un poquitito extenso. La idea era presentar un artículo de revisión que fue publicado en el 2019, que es el manejo de la pancreatitis aguda severa, realizada por la World Society of Emergency Surgery. Como el doctor Marcelo Rivero presentó una foto, vemos acá que no todo es ciencia, ¿verdad? Esto fue en Campinas 2019, justamente le vemos a él, que es lo importante de destacar en esta mesa que estuvimos cenando, ¿verdad? No todo es ciencia, vemos gente, Colombia, Paraguay, España, Brasil, tenemos aquí también aparte de Suecia, que algo que tenemos que sacar nosotros de importante es la camaradería y el trabajo en equipo. Este artículo fue publicado el año del 2019 luego de realizar un consenso internacional donde nos encontramos en Italia. Hicimos una revisión previa de todo lo que se había publicado en la literatura sobre la pancreatitis aguda severa por casi 6 meses y nos encontramos ahí en un congreso y ahí sacamos los puntos finales del artículo. Hay dos artículos. El artículo inextenso, que es el primero publicado aquí en 2019, y acá como ven el segundo, un resumen en realidad son los puntos clave que dice junio 2020, no es que le estoy mintiendo, sino que está publicado online desde el lunes, que es un pequeño resumen que tiene 2 páginas. Que lo importante que tenemos que destacar es un trabajo en equipo. Y justamente gente de Cali, Colombia, publicó hace poco que trabajar en equipo y reunirnos para hacer el peer support grupo, escribir artículos en grupo hace que podamos publicar más y que podamos tener más impacto, ¿sí? Es como decir, una golondrina no hace primavera. Si nosotros queremos empezar a hacer trabajos y publicaciones y tener impacto, trabajar solo no nos va a llevar a tener impacto, a tener muchos resultados. Tenemos que trabajar en equipo. Así es como con este equipo pudimos sacar esa guía. Rápidamente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de la pancreatitis? 80% es leve, esa tiene una muy baja mortalidad, 1%. 20% llega a ser moderada severa, y aquí es donde tenemos nosotros, si tenemos necrosis o no, y vemos que la mortalidad va subiendo desde un 10 hasta un 50% inclusive. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Tratar de identificar este grupo de lo que sería la pancreatitis aguda severa para tratar de identificar a estos pacientes e intervenir y realizar algunos procedimientos o terapéuticas para disminuir la mortalidad, ¿verdad? Pero, entonces tenemos un problema. ¿Cómo yo sé cuáles van a ser estos pacientes que van a desarrollar o que tienen una pancreatitis aguda severa? Es muy difícil, hay mucha variación en todos los textos. Lo que sí estamos de acuerdo en lo último es que si hay falla orgánica, ese paciente va a desarrollar una pancreatitis aguda severa, un 33% de mortalidad como mínimo, ¿sí? Y también tenemos ahí el trabajo de Johnson que vemos. Hay falla orgánica persistente, está altamente asociado con muerte o complicaciones locales, ¿sí? Y si el SIRS está presente, también tenemos una mortalidad en aumento. ¿Qué quiere decir esto? Si empezamos desde la derecha, lo rojo. La falla orgánica está precedida por el SIRS y el SIRS puede verse en una pancreatitis aguda, leve o severa. Lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar esta progresión. Como ven acá, actuar aquí, cuando tenemos nuestro SIRS, no cuando tenemos falla orgánica. Cuando tenemos falla orgánica llegamos tarde. Entonces nosotros tenemos que tratar de identificar todo lo que son los signos y síntomas del SIRS para tratar de evitar esta progresión. Esto es muy importante, es lo que justamente publicaron Johnson en su artículo. Con estos criterios que ahora sabemos que la falla orgánica es muy importante para definir la pancreatitis aguda grave, cambió nuestro paradigma de lo que era la clasificación de Atlanta, de lo que era leve y moderada, que nos decía inclusive Apache 8, que a veces no se cumplía. Tenemos la foto del paciente que está comiendo y tenía un Apache 10 y al final no era una pancreatitis grave. Casi en simultáneo surgieron dos grupos que hicieron clasificaciones, que es la revisada de Atlanta y la basada en determinantes. Y como ven, tienen algo importante, la falla orgánica como clasificación y alguna complicación hacia la de Atlanta y la otra hace necrosis. Vamos a ver que las dos son bastante similares. La mayor parte de los grupos está utilizando la revisada de Atlanta. La determinante es la que se conoce como Petro. Otra cosa que tenemos que definir, cuáles son las complicaciones. Y tenemos que ver acá si tenemos complicaciones antes de las 4 semanas o después de las 4 semanas. Una colección fluida, aguda,
es un contenido homogéneo, no encapsulado y se ve en una pancreatitis edematosa. Si va progresando con el tiempo, la colección fluida se va a convertir en un pseudoquiste que va a tener una pared encapsulada y siempre, como dijimos, en una pancreatitis edematosa. Con esta definición, la colección fluida aguda es muy rara, por lo tanto, es muy raro que nosotros ahora encontremos lo que es un pseudoquiste. Siempre decíamos pseudoquiste, pseudoquiste, ya no íbamos a operar y no era, había sido líquido lo que encontramos necrosis y líquido, un contenido heterogéneo. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que lo más probable es que si hay una complicación va a ser una colección necrótica aguda y si eso se cronifica en el tiempo va a ser un WON o necrosis amurallada, ¿sí? Que es lo que más vamos a encontrar. Una tomografía nos puede definir, después debemos definir entre lo que es homogéneo y heterogéneo, no. ¿Sí? Para eso utilizaremos una resonancia, pero eso no nos interesa tanto nosotros a definir, sino que lo que queremos saber es si está infectado o no. Entonces, la pancreatitis aguda severa se asocia con una falla orgánica, eso es lo que tenemos que recordar, y que las clasificaciones de Atlanta y de los determinantes son similares. Podríamos usar cualquiera de los dos, está comprobado que tienen casi el mismo valor pronóstico. Lo que sí que tenemos que recordar, si tenemos falla orgánica y aparte necrosis infectada, ese paciente tiene mucho riesgo, mucho mayor riesgo de fallecer. ¿Qué hacemos entonces con los pacientes? Vamos a hablar de las guías. Siempre tenemos que hacer una ecografía. La ecografía probablemente no sea para ver el páncreas, sino para determinar la etiología, si es biliar o no, y con eso ver qué haremos con un paciente, si es que va a necesitar una cirugía o no al final del tratamiento. La tomografía proporciona una buena evidencia. Esa tomografía podría ser inclusive una simple para tratar de definir si es o no una pancreatitis cuando hay una necrosis, perdón, cuando hay una duda diagnóstica. Pero si lo que queremos ver es si hay necrosis o no, tenemos que esperar a 72 a 96 horas para que se establezca la necrosis. Y ahí vemos nuevamente lo que es, qué índice tenemos que utilizar para clasificar las tomografías. El índice de severidad de tomografía o el modificado, que lo que se basa es en la primera parte es lo que conocíamos como Baltasar y le suma cuánto porcentaje de necrosis tiene el páncreas. ¿Cómo vamos siguiendo a estos pacientes? Si tenía un índice más de 3, que es lo que vimos en la clasificación anterior, y es una pancreatitis severa, tenemos que hacerlo a los 7 a 10 días. Recomendación 1C. Van a ver que las recomendaciones, poquísimas vamos a tener nivel de recomendación 1A. Vamos a ver solamente 2 o 3 en esta guía. Y que luego vamos a necesitar una tomografía. Si hay un deterioro clínico o no hay una mejoría del paciente, también necesitaríamos realizar una tomografía y a partir de las 72 horas todas las tomografías deberán ser con contraste. Otra opción podría ser una resonancia magnética con contraste también, pero sabemos que eso es un poquito, consume más tiempo, tenemos que tener un paciente muy estable, no está disponible en todos los centros. Entonces, ¿cuál es nuestra guía para manejo de tomografía? Hay una pancreatitis aguda severa. Tenemos la duda diagnóstica, no hay duda, estamos seguros de que una pancreatitis le hacemos una ecografía, si hay enzimas hepáticas alteradas, pero en la ecografía no hay litiasis vesicular, nos vamos a una resonancia, porque pueden haber microcálculos que hayan causado esa pancreatitis y que pueden hacer que tenga un segundo o un tercer episodio. Si hay duda diagnóstica, entonces podemos hacer una tomografía diagnóstica, la cual puede ser una tomografía simple, ¿sí? Si el paciente no está en condiciones, no hay una falla renal de entrada. ¿Para qué? Para realizar solamente el diagnóstico. Si hacemos un diagnóstico luego de severa, seguiremos con las tomografías contrastadas al cuarto día. Si encontramos luego, no puedo señalarles con el cursor, no sé qué, que es una pancreatitis leve, probablemente no llegamos a requerir seguimiento. Y si descartamos que sea una tomografía, y bueno, le vamos a tener que enviar a algún otro especialista o ver cuál fue la causa de su motivo de consulta. ¿Cómo tratamos de predecir? Lo que queremos saber es cuáles van a ser las pancreatitis aguda severa, porque esos son los pacientes que se nos van a morir, son los pacientes que van a requerir mucha intervención endoscópica, percutánea o quirúrgica. Vamos a ir citando solamente una PCR mayor a 150, un hematocrito 44, ¿verdad? Que nos indica una hemoconcentración, una falla renal, podría ser urea más de 20. La procalcitonina es muy buena, pero la procalcitonina tenemos que estar seguros de que nos estamos encontrando solamente con una pancreatitis.
Podríamos encontrar una procalcitonina, pero nuestro paciente está con una neumonía y en realidad la procalcitonina sería por su neumonía, no por la pancreatitis. Y si no encontramos ninguna causa, tenemos que estudiar los triglicéridos, que también es una causa frecuente. Decimos más de 1000 miligramos hace el diagnóstico de pancreatitis dislipidémica. ¿Cuál es el problema acá? Vemos de las imágenes, que no nos puede diferenciar si está infectada o no, porque el gas se puede ver en menos de la mitad de esas veces, de los casos, ¿sí? Y también, como dijimos, el punto número 2, no nos puede identificar lo que es fluido de lo que es necrótico. Eso no, es un problema de la tomografía, pero al fin y al cabo lo que no nos importa es saber si es tanto fluido o necrótico, sino que si esté infectado o no. Dijimos en la idiopática tenemos que hacer una resonancia o algo porque probablemente sean microcristales que serían lo que podrían perpetuar un segundo o tercer episodio y quizás ese primero fue leve, pero el segundo sea grave y el paciente termine falleciendo por eso. Siguiendo, ¿cómo podemos tratar de predecir quién va a tener? No hay ninguna escala, no hay ningún gol estándar. Se estudiaron de Ramson, sabemos de memoria Apache, Marshall, todos los scores que ustedes hayan, inclusive el de severidad de tomografía. Pareciera ser, con la guía, con los trabajos que se están realizando, que esta escala, el BISAP, ¿verdad? Que vemos acá que es bastante fácil de realizar, por eso va a ser bedside index, a la cabecera del paciente, derrame pleural, edad mayor a 60, SIRS, que podemos hacer con signos vitales, alteraciones de estado de conciencia y con solamente una analítica que es el nitrógeno ureico, que podríamos tratar de predecir. Es una escala bastante sencilla, puede ser, no requiere, como por ejemplo el Ramson o Glasgow, 24-48 horas para seguir evaluando. Entonces pareciera que es la mejor escala y que quizás la que tendríamos que utilizar y podríamos utilizar todos los días, inclusive más de una vez al día, porque es la que nos puede estar dando el estado evolutivo del paciente. Entonces aquí justamente cómo se obtuvo el BISAP, la escala BISAP. Y algo muy importante que surgió ahora es la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? Que son factores de riesgo. Por eso algunos ahora le llaman BISAP O, guión O, ¿verdad? Porque le agregamos, ¿sí? Esto. ¿Cuál es algo, qué es algo importante del BISAP? Dijimos, nosotros tenemos que tratar de adelantarnos a las complicaciones, adelantarnos a la complicación de la pancreatitis, a la falla orgánica. Y el BISAP justamente nos permitiría identificar antes del inicio de la falla orgánica, ¿sí? Es lo mismo que está ahora que se están discutiendo los criterios de sepsis. Los criterios de diagnóstico de sepsis tiene que haber falla orgánica establecida, llegamos tarde para tratar al paciente. Entonces, por eso probablemente sea el BISAP la que tendríamos que utilizar. Hablando de nutrición, dijimos, tenemos que utilizar siempre que se pueda la nutrición integral y si no podemos llegar a los requerimientos, complementarla con la parenteral. Evitar la parenteral total de entrada. Profilaxis, dijimos, esta es una de las pocas recomendaciones 1A que vamos a encontrar en todas nuestras guías. No recomendado antibiótico profilaxis en pancreatitis aguda o pancreatitis aguda severa, ¿sí? Esto ya está bastante estudiado y no tenemos que hacerle de entrada ciprometro, meropenem o lo que sea porque pensamos que no, lo único que logramos es generar mayor resistencia en los gérmenes y no tiene efecto positivo para el paciente. Ahora, ¿hay una necrosis infectada? Sí, ahí vamos a tratar. Y de hecho que no solamente los antibióticos, necesitaríamos probablemente cuando hay una necrosis infectada o sospecha, antibiótico y alguna intervención. La procalcitonina es muy buena, como habíamos dicho, recomendación 1B. La punción por aguja guiada ya casi no se utiliza. ¿Cómo nosotros decimos que un paciente tiene una necrosis infectada? Vemos necrosis en una tomografía y gas, eso no hay duda. Antibiótico y alguna intervención. O necrosis infectada, dijimos que el gas se ve en el 40% y una mala evolución del paciente que empieza a desmejorar o que no mejora, ¿sí? Entonces ahí hacemos un diagnóstico de que el paciente tiene una necrosis infectada. Y ya tenemos que hacer la intervención. Entonces, deterioro clínico o gas, hay que intervenir. ¿Cómo tenemos que hacer la intervención?
ya está bastante demostrado que el step up es el procedimiento que tenemos que utilizar en forma escalonada, ir de lo menos agresivo a lo más agresivo. A no ser que encontremos un síndrome compartimental abdominal, tenemos que hacer una laparotomía, dejar abdomen abierto, un sangrado continuo o una isquemia intestinal, necrosis de colon, que también pueden presentarse. Esto vamos a requerir siempre algún tratamiento quirúrgico de estos pacientes. ¿Cuándo hacer el tratamiento? Esta imagen es muy vehemente. Los pacientes se mueren, todos los que fallecen mucho en las primeras semanas, ¿sí? Por lo tanto, mientras más retrasamos, y como vemos acá a partir de todos estamos hablando de aplanar la curva, a partir de la tercera, cuarta semana, la mortalidad es mucho más baja. Por lo tanto, si el paciente fallece entre las primeras semanas, probablemente no haya sido por la necrosis del páncreas, que nosotros le tengamos que drenar, sino haya sido por la falla orgánica. Y la falla orgánica tendríamos que haber tratado en terapia y un tratamiento médico para compensar este pico enorme en la primera, segunda y tercera semana. Entonces, tratar de diferir todo tratamiento más de la cuarta semana. Lo dijimos, el Step Up Approach. Algunas guías dicen que con solo drenaje se resuelve 25%, algunos hasta 60%. No podemos reproducir nosotros esa tasa tan alta. Casi siempre terminamos haciendo algún procedimiento quirúrgico. Las estrategias quirúrgicas menos invasivas están recomendadas porque producen menos falla orgánica. Y en la pancreatitis, ahora lo que nos interesa es hablar de fallas orgánicas, porque eso implica está relacionado mucho con la mortalidad del paciente. Entonces tenemos que hacer un drenaje invasivo, mínimo, puede ser endoscópico o percutáneo. ¿Por qué? Tiene menos días en terapia, menor días con inotrópicos, una alta rápida en terapia y a pesar de que no haya diferencia en la mortalidad. Pero la recuperación del paciente es más rápida y los costos son menores. Y aparte dijimos, reduce la incidencia de falla orgánica. ¿Cuáles son los drenajes invasivos? Pueden ser endoscópicos o percutáneos. ¿Cuál es la diferencia? Acá vemos una paciente que tratamos en el hospital. Tiene una enorme laparotomía, ya fue tratada por cirugía abierta. Y ven 1, 2, 3, 4, 7 drenajes, ¿sí? Para hacer un resumen, esta paciente está viva, desarrolló su diabetes post-pancreatitis, pero está viva esta paciente. ¿Cuál es el beneficio de los procedimientos mínimamente invasivos? Podemos utilizar casi en cualquier momento, siempre que tengamos un buen acceso. Después de una laparotomía pudimos ver todos los drenajes que encontramos y donde sea le podíamos meter a esta paciente. Sin embargo, la cirugía no sería una opción. No hay ninguna persona que se anime probablemente a volver a abrir a esta paciente, volver a explorar, volver a drenar colecciones. Sin embargo, el procedimiento endoscópico o percutáneo sí nos da esa opción. Antes de una cirugía, después de una cirugía. Entonces, tiene que ser una herramienta válida disponible en todo el tiempo. ¿Cuándo colocar el primer catéter o hacer el primer drenaje percutáneo? Dijimos siempre esperar esas 4 semanas, pero si el paciente se descompensa antes de las 4 semanas, sabemos que esos drenajes podemos colocar con una anestesia, con una sedación o inclusive guiado bajo ecografía con anestesia local o a la cabecera del paciente que se encuentra en terapia. Entonces podría haber una opción para actuar antes de las 4 semanas. Y hacemos percutáneo o hacemos endoscópico. Este es un trabajo bastante interesante que el Tension, que dice que el endoscópico tiene menor tasa de falla orgánica. ¿Cuál es el problema? Tenemos que tener un equipo preparado, insumos, no hay mucha gente que sepa realizar un drenaje endoscópico, pero entonces pareciera ser la panacea, la solución, hacer un drenaje endoscópico. Pero lo que no nos cuentan en este estudio es que ahí, no sé si se ve, pero el 27% de los pacientes que realizan una acrosectomía endoscópica va a requerir un drenaje percutáneo posterior, porque fue insuficiente o lo que sea. O sea, se van a complementar los dos. No va a ser ni solamente endoscópico ni solamente percutáneo, ¿sí? Tenemos que tener esas dos opciones disponibles.
Entonces, para hacer una necrosectomía, si el paciente pasó esas 4 semanas y vemos que la curva está plana, y podemos ofrecerle una cirugía abierta o una cirugía convencional. Pero cuando el paciente está dentro de esas 4 semanas o no está muy estable o tenemos alguna falla o está en terapia, ofrecer el procedimiento menos agresivo. Step up approach, empezar por catéteres o un pequeño drenaje por endoscopía. Tiene menor falla, puede utilizarse en las primeras semanas. Casi todas las colecciones son accesibles, raras colecciones no sean accesibles en forma percutánea, por endoscopía es un poquito más difícil. Y la necrosectomía puede ser altamente efectiva en estos pacientes. Eso es todo aquí en resumen justamente de una cirugía que terminamos haciendo a estos pacientes en el hospital de clínicas. Muchas gracias. Es todo lo que es por la presentación. Excelente.